Ahí está. Muy bien. Entonces comenzamos. Hoy hoy no vamos a entrar, como les dije, en el relato del texto, sino que nos vamos a asomar un poco al umbral, mirar desde la ventana, a conocer dónde está la historia de este mundo del Éxodo, donde nació, eh, para entender por qué Dios eligió contar esta historia así y qué significa para nosotros hoy. Quizás hay imágenes que para nosotros evoque el Éxodo. Puede que haya cosas que nos recuerde especialmente relacionadas con la vida de Moisés. Ujú, Vamos a hablar un poco acerca de la autoría, de la fecha y del lugar de composición del libro de Éxodo. Según la tradición rabínica, Talmud, Mishnah y la patrística cristiana también, Moisés sería el autor del Pentateuco, lo habíamos conversado cuando estudiamos ujú, el Génesis, y la tradición le atribuía a él la escritura completa del Pentateuco, entero, que es llamado, conocido como Torá en hebreo. Y esta visión afirma que Moisés es testigo ocular de de los eventos narrados desde el Éxodo en adelante y que recibió una revelación directa de Dios en el monte Sinaí y que escribió bajo inspiración divina, incluso los detalles sobre su propia muerte que aparecen al final del Deuteronomio, que algunos rabinos atribuyen a Josué o a una revelación final. Y esta visión otorga al texto una especie de autoridad, no solo espiritual, sino también jurídica y profética para el pueblo de Israel, convirtiendo a Moisés en el profeta por excelencia, según lo dice el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 10. Esta es una visión que mantiene una visión unitaria y teológica del texto como palabra directa de Dios, como se entendía tradicionalmente. Incluso esta es la visión que también eh, Jesús compartía en aquellos momentos en que nos habla acerca de la ley de Moisés. ujú. Recordemos, como bien sabemos, que Jesús cuando tomó forma de hombre, eh, no lo hizo como un ser con todos sus superpoderes presentes, sino que la humillación de Cristo que aparece ahí en Filipenses considera de que Él se limitó como nosotros a un cuerpo humano y también a una mente humana para demostrarnos cómo vivir una vida apegada a Dios. Si Jesús viene a nosotros como un humano falso, como alguien con superpoderes mentales y superpoderes, como un Dios que no sé, porque se hubiese podido teletransportar, que si lo azotan, los azotes no causan heridas en la piel, sino que rebotan como en Superman, ¿cierto? El hombre de acero. Claro. Eh, no nos encontraríamos frente a la historia del Cristo de la Biblia, sino una historia muy similar a la de otros dioses que se parecen más a la historia de Superman. Sin embargo, Cristo tenía sus limitaciones, como todos nosotros. Eh, y es así que algunos autores se preguntan cuántos idiomas quizás habló o no el Señor Jesús. Algunos creen que arameo, por ser la lengua nativa, lo tiene que haber hablado, que hebreo, por ser la lengua de la escritura del Antiguo Testamento también. Otros creen que el griego, por ser una lengua que estaba ampliamente expandida en el Imperio Romano, habría sido también algo que Jesús hubiera conocido, quizás también algo de latín. Pero aquellos que consideran que Jesús era en realidad un, un Dios eh,
encubierto, incrustado con todos sus poderes en el cuerpo de un humano, piensa en cosas como que Jesús hablaba todos los idiomas, incluso los que no existían en ese momento, como ciertos idiomas nuevos que nacieron hace pocos años. ¿Conocen ustedes algún idioma nuevo que haya nacido hace poco? O hace poco, digo yo, no 100, 200, 300, 400 años. No sé, español. No. Sí, fíjense que aunque no lo crean, hay idiomas que son muy nuevos, o no tan nuevos, pero tienen cientos de años, como el coreano. El coreano tiene cerca de 400 años, algo así creo que tiene. No estoy seguro, eh, pero sé que fue una deformación como del idioma chino. Entonces, tiene unos cientos de miles de años. No es un lenguaje milenario. Otro idioma muy nuevo es el Esperanto, que es un idioma universal que quisieron crear. Y entonces les estaba diciendo que está esta visión del Éxodo como una cuestión unitaria, teológicamente directa de Dios, en que Dios prácticamente dictó las palabras a Moisés que debían estar ahí. Y así algunos sostienen que la Biblia no es nada más que un dictado de Dios a aquellos que la escribían, cosa que sostienen las iglesias más conservadoras, que sé yo, usted puede encontrarse a personas de denominaciones como algunas, no todas, algunas denominaciones pentecostales, en que usted puede encontrar de que ellos efectivamente creen que Dios dictó palabra por palabra. Nosotros en nuestra ala luterana, en casi todos los distintos eh, sínodos luteranos que existen, creemos no en esa eh, dictación, en ese dictado de Dios, sino más que nada en una inspiración de Dios a aquellos hombres que escribieron para poder redactar la palabra de Dios. Eh, y existe, como hablábamos en el Génesis, ya desde el siglo XIX, con la aparición de la teoría documental, la redacción por capas de estos libros que se ha ido estudiando, encontrando figuras como Jan Astrup, Julius Wellhausen, más recientemente Richard Friedman y otros, en que surgió la teoría de que el Pentateuco fue compuesto por varias fuentes literarias independientes y posteriormente unificadas por redactores. Habíamos hablado nosotros en la vez anterior en el Génesis de distintas fuentes que, según la teoría de documentaria de este señor Wellhausen, eran las que componían el Pentateuco. ¿Se acuerdan ustedes de algunas de las fuentes que nombramos? Yavista, Eloísta, Sí, Ajá, bueno, sacerdotal, sí, sacerdotal. sí, sí, Falta una. La excelente. vista, lo vista es sacerdotal. Sí, sí, está muy bien. Eh, y, pero la llavista, identificada generalmente con las letras Y o J, eh, que se sitúa por ahí por el siglo IX al siglo octavo antes de Cristo en el Reino del Sur, en Judá, que usa el nombre de Yahvé desde el principio. Se cree que es un estilo narrativo vivido, antropomórfico, cercano, describe a Dios como presente y personal. Por ejemplo, la historia de la zarza ardiente probablemente tiene base en esta tradición yavista. Eh, la fuente eloísta, siglo octavo antes de Cristo aproximadamente, pero en el reino del norte de Israel, usa el nombre Elohim para referirse a Dios. No utiliza el nombre Yahvé, sino Elohim, que es como un plural, es como los dioses. eh,
Esto lo dice hasta el Sinaí. Y lo interesante de esto es que tiene un énfasis ético y moral, y probablemente responsable de partes del relato de las opresiones y de las plagas que vamos a ver aquí en el Éxodo. Luego vimos una fuente deuteronomista, siglo VII antes de Cristo, Judá, eh, en el reino de Judá, tiempo del rey Josías, quien es redactor, esta fuente deuteronomista es la redactora del Deuteronomio o Segunda Ley, y narrativas que reflejan su teología. Hay un énfasis en la centralización del culto, en la obediencia a la ley y en el arrepentimiento nacional. Aunque centrado en el libro de Deuteronomio, su teología impregna partes del relato del Éxodo. Y como bien lo decía eh, Alex y Karen, está la fuente sacerdotal, que es aquella posterior al exilio en Babilonia después del siglo sexto antes de Cristo. Gran énfasis en el culto, en el tabernáculo, en las genealogías y en las estructuras litúrgicas. Describe a un Dios trascendente, ordenado. Es probablemente la fuente de instrucciones detalladas del tabernáculo que vamos a ver al final eh, Ujú, del libro del Éxodo. Todas estas fuentes, dicen estos autores, fueron integradas y editadas durante el exilio en Babilonia, después del año sexto, del siglo sexto antes de Cristo, o incluso más tarde en la época persa, y el objetivo era unificar al pueblo en su memoria sagrada, en medio de la pérdida de la tierra, la pérdida del templo, la pérdida de la soberanía. Y es por eso que vemos a veces en el Pentateuco relatos que se repiten, relatos que se contradicen, como ujú, estuvimos viendo en el Génesis, ¿cierto? Los dos relatos de la creación, en que en un relato crea primero al hombre y luego a la mujer, en otro relato crea al hombre y a la mujer juntos, también relatos sobre el arca de Noé, de cuántas parejas ingresó Noé al arca a los animales, y veíamos que hay un relato que dice de dos en dos, y hay otro que dice de siete. ¿Lo recuerdan o no? más o menos. Más o Con menos, tanto detalle, no, Mm, no, con ese detalle no. ya, está bien. Pero esto nos muestra de que em, estos libros tan interesantes del Pentateuco, más que eh, un dictado de Dios directo, son un, un evento de revelación de distintas épocas que se fueron juntando, que se fueron enfocando por distintos eh, sectores del pueblo de Israel, es decir, gente tanto del norte como gente del sur, que fueron después del exilio en Babilonia, uniendo fuerzas para formar el texto definitivo que daría una edición final a lo que es el Pentateuco, y eso es lo que sería entonces lo que tenemos en el día de hoy. Han habido elementos arqueológicos en todo esto para poder llegar a descubrir. Recordemos que en los tiempos de Jesús no existía la arqueología, ni siquiera en los tiempos de Jesús existía la historia desde un punto de vista historiográfico. La investigación histórica no era relevante. A lo más ya desde el siglo VI antes de Cristo sí se le ocurrió a un filósofo griego, Herodoto, empezar a contar los hechos en forma cronológica, pero nada más. Y antes de eso nada, y hasta el siglo XVIII no teníamos historiografía fidedigna, gente que se dedicara a investigar en fuentes y todo lo que pasó. Entonces, la gente vivía más fiel a los relatos, a los símbolos, a lo que un mensaje quería transmitir con la historia.
Y cuando ya se empieza a desarrollar la arqueología, el libro de Éxodo ya empieza a tomar una forma distinta a los ojos de los estudiosos, en que no debe entenderse como un relato histórico literal, sino como una memoria nacional reconstruida con un propósito ideológico. Finkelstein, un biblista, dice que el relato del Éxodo refleja el trauma del exilio y la Ujú, esperanza del retorno, que es una narración simbólica creada en tiempos de crisis nacional. Eh, Esto es lo que cree este Finkelstein, ¿cierto? Siempre vamos a tener nosotros, como les comenté al principio, esta versión tradicional, dentro de las cuales se alega de que sí, todo puede ser histórico, todo puede haber sido narrado antes, justo cuando estaban haciendo eh, las cosas allá en Egipto, cuando emigraron, había alguien que iba escribiendo y todo quedó así. Ahora bien, no es algo que se acostumbrase. Generalmente, como no existía la historia en la época de Moisés, ni siquiera la historia como Herodoto, que les mencioné, que era escribir las cosas en orden cronológico, no había nadie escribiendo, ni siquiera en los tiempos de Jesús se escribían. El primer evangelio que tenemos nosotros, que es el Evangelio de Marcos, se puede haber escrito 30, 40 años después de que Jesús ascendió al cielo. Imagínense, o Ujú. sea, en los tiempos de Jesús, que son por lo menos mil y tantos años antes, o sea, después que Moisés, no existía esa costumbre de escribir. De inmediato lo que pasaba, imagínense los tiempos de Moisés, en que la escritura era menos eh, alcanzable para la gente. Entonces hay algunos que dicen que no existe una evidencia arqueológica concluyente de un éxodo masivo desde Egipto, ni una travesía literal por el desierto, y que el relato fue elaborado, algunos sostienen, durante el reinado de Josías. Ahora, este relato que haya sido elaborado no quiere decir necesariamente inventado al 100%. No es necesariamente un invento. Recuerden que lo que primaba en esa época era la tradición oral, las historias que se transmitían de padres a hijos por generaciones. Entonces, lo más probable es que esta historia de Moisés, de Aarón, del pueblo de Israel, haya sido transmitida por siglos, de boca en boca, de oreja en oreja. Pero todos sabemos lo que pasa cuando algo se va Mm. transmitiendo de boca en boca, de oreja en oreja. Los relatos, o incluso hoy en día entre nosotros, se van como diluyendo, se van como transformando. Así que algún- algunos dicen que probablemente fue reelaborado durante el reinado de Josías, siglo VII antes de Cristo, como parte de una renovación religiosa en el pueblo de Israel, que estaba en crisis, y se utilizó el símbolo de Egipto como metáfora del imperialismo opresor en un tiempo en que Judá estaba bajo la presión de Asiria o Egipto. Y el relato como eh, identidad es una alternativa a los imperios y reclama a Yahvé o Jehová como el único soberano legítimo en contraposición al faraón. Ahora bien, Mm. ¿dónde se escribió, eh, dónde se llevó al papel el, el Pentateuco y entre ellos el Éxodo? Algunos segmentos, dicen estos estudiosos, se pueden haber generado en el Reino del Norte y otros en el Reino del Sur. El Reino del Norte se llamaba Israel, el Reino del Sur se llamaba Judá. Y su edición final probablemente ocurrió en el exilio babilónico o durante el periodo eh, persa, y la elaboración en contextos distintos explica un poco la tensión y la riqueza teológica
del libro del Éxodo que alterna narración, ley, culto, poesía, visiones distintas de la vida de Dios, porque la gente del reino del norte y la gente del reino del sur tenían visiones, si bien eran judíos, ambos no veían el judaísmo de la misma forma, así como nosotros, junto con otros cristianos, no lo vemos de la misma forma. Entonces, esta diversidad de orígenes, de autores, de contextos, no disminuye el valor del Éxodo. Al contrario, nos muestra cómo Dios se reveló a través de la historia, usando múltiples voces para hablar de justicia, de liberación, de pactos o alianzas con Dios, y nos enseña que la experiencia humana de esclavitud, como el pueblo vivió en Egipto, esperanza y encuentro con Dios, fue tan profunda que necesitó muchas generaciones para ser dicha. Y revela que que la Biblia no es un libro caído del cielo, sino una historia inspirada, vivida, contada y conservada con amor por un pueblo de fe durante muchos siglos. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Sí, me parece increíble, cuando estabas diciendo todas esas cosas, que haya perdurado por tanto tiempo esa fe y esa creencia en estos episodios que pasaron, en donde hubo mucha alimentación de como de muchas partes, vamos a decirlo así, y se concretó mucho después, que esos, cuando, no sé, cuando salieron esos primeros papiros, vamos a decirlo así, eso sí pudiera tener una fecha de historia, de cuándo fue creado por el carbono, por la prueba de carbono, ¿no? Pero, pero la narrativa, como dices bien, que es así, porque de hecho hasta nosotros nos comunicamos en esa forma con nuestros hijos, y mi mamá decía y mi abuela decía, y eso uno lo toma como propio de la historia de su familia, que es muy interesante, pues, pero en este caso, oye, hace tantos años atrás, wow, es increíble cómo ha perdurado esa fe, o sea, impactante, ¿no? Qué Sí, fuerte esa fe. Mm, sí, siglos y siglos de tradición. mm. Es una cuestión increíble. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Em, Les voy a poner la proyección de... Tengo un PPT que hice en PDF, que no sé cómo se proyecta. Les voy a mandar el PowerPoint entonces después eh, por el grupo. ¿Ya? Okay. Muy bien. Pero yo creo que igual con el PDF lo voy a compartir. Usted me dice, yo no creo que se vea tan mal. A ver, ¿cómo se comparte acá? Share. Ujú. Share. Muy bien. Creo que no se ve tan mal, ¿cierto? Ahí No, sí, está, se ve ahí chévere, sí, se ve Sí, bien. súper bien. Ujú, sí. Muy bien. ujú. Ya, muy bien. Ya vimos las fuentes. Em, y vamos ahora, bueno, las fuentes ya vimos que están fuentes yavistas, eloístas, deuteronomistas, sacerdotal. Hablamos un poco acerca de la arqueología, que cuando ingresa al mundo del estudio de la Biblia nos trae unas nuevas perspectivas. Como decía bien Karen, hay cosas que con distintos medios que tiene la arqueología para datar documentos han podido establecerse fechas.
Y vamos a hablar ahora un poco acerca del contexto histórico, político y espiritual. Em, Hay un fondo egipcio ahí. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí. ujú, Ya. Eh, el escenario narrativo del relato. El libro del Éxodo sitúa su historia en Egipto bajo un régimen opresor que somete al pueblo hebreo a trabajos forzados y ordena el exterminio de sus hijos varones. Esto aparece en los primeros dos capítulos. Sí. Y en este contexto evoca la dominación extranjera de otro pueblo, otro país que domina a Israel, y simboliza el conflicto entre un poder imperial, el faraón, y un dios liberador que sería Yahvé. Y sirve de escenario narrativo para la revelación del nombre y el carácter de Dios como un Dios que escucha, que ve, que desciende, que libera, un Dios distinto a los dioses de los otros pueblos, que cada pueblo tenía su Dios, y en una época inicial del pueblo de Israel existían los dioses reconocidos por Israel, incluso que tenían otros pueblos, y el llamado de Israel era a creer en el Dios de Israel y no a los otros dioses. Ujú. Y por eso que Dios acá en el Éxodo revela su nombre a Moisés. Había que hacer el contrapeso a los otros dioses que ya tenían nombre. En el Antiguo Testamento existe un Dios que es el antagonista de Yahvé, así como alguien podría decir que el diablo es el antagonista en el Nuevo Testamento de Dios. En el Antiguo Testamento hay un Dios que es el antagonista por excelencia. ¿Alguien sabe quién sería o cuál es el nombre de ese Dios con el que siempre antagoniza Yahvé en el Antiguo Testamento? Mm. Baal, Sí, Baal, correcto. Ajá. Baal es un dios con el que constantemente hay tensión, y no solo tensión, sino incluso confusión. Algunos autores creen que incluso que el rey David, en una ocasión en que hace una especie de santuario a Dios, lo dice, este es el santuario dedicado a Baal, pero hablando como si fuera el dios Yahvé. Está tan confundida la cosa que era necesario darle un nombre propio a Dios, que sería el nombre de Yahvé. Entonces, en el Éxodo hay un conflicto imperial entre el faraón y un dios liberador. Sirve de escenario narrativo para la revelación del nombre, del carácter de Dios. Ahora, sin embargo, no podemos identificar con certeza a qué faraón se refiere el texto. No hay evidencia arqueológica contundente. eh, ¿Sí? No hay evidencia arqueológica contundente de una migración masiva de esclavos hebreos desde Egipto. Con esto no queremos decir que no existió, queremos decir que no, desgraciadamente, aparte del texto bíblico, no tenemos otras fuentes a las cuales recurrir para poder estudiarlo más a profundidad, en profundidad. Entonces, no sabemos quién puede haber sido el faraón del templo, o sea, de Egipto en esa época. Solamente podemos hacer deducciones en base a los faraones que estuvieron en un Una largo pregunta, periodo de años. Ujú. ¿la expresión de Baal es como un nombre propio o Sí, es una representación de los dioses? no, ¿Por es qué un no nombre sabemos? propio. El Baal es un nombre Ah, propio. ok, Sí, vale, gracias. sí. Jen Asman plantea que el Éxodo no debe leerse como historia fáctica, sino como una memoria. Eh, Él dice que el relato del Éxodo es una construcción de memoria colectiva que invierte los valores de poder imperial egipcio. En vez de ver en Egipto un modelo de una civilización, o que Israel
van a ser civilizados a Egipto, como unos indios que llegan, no sé, a la capital a educarse. Israel recuerda a Egipto como un símbolo del mal político, como opresión, como idolatría, como mm, esclavitud. Esta es una operación cultural que transforma el trauma en identidad y a Egipto en el antimodelo del pueblo de Dios. Hay un contexto redaccional acá. Eh, Como les mencioné, muy probable que esto se haya escrito por ahí en el exilio babilónico, siglo sexto, cuando el, el emperador o rey de Babilonia, ¿cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan o no? El que se los llevó a todos tenía un nombre súper largo, mm. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nos falta el hermano por ahí inspirado que le pone a su hijo ese nombre, ¿ah? ¿Cómo se llama tu hijo? Nabucodonosor. Y después pega para nosotros los abogados para hacer cambios de nombre. Eh, sí, entonces Nabucodonosor se lleva a todos los israelitas exiliados a Babilonia y Mm, se cree que ahí en ese momento empiezan ya a redactar, poner las historias que estaban en la memoria de todos e incluso escritas ya a hacer un texto final. En el exilio en Babilonia, Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado, los líderes del pueblo deportados, y hay otros que piensan que quizá esto se hizo en el periodo del retorno persa, por ahí por el 538 al 400 antes de Cristo, cuando bajo Ciro y Darío los judíos comenzaron a reconstruir su identidad, su culto, su memoria. Durante estos periodos, el pueblo de Israel vivió una experiencia similar a lo que se narra en el Éxodo: dominación extranjera, pérdida de la libertad, de la tierra, perdieron el templo, acá en este caso también, y una esperanza de liberación por parte de Dios y una necesidad de redefinir su identidad, quiénes son, cuando han sido llevados de un lado para otro una y otra vez. Han estado bajo el dominio de los egipcios, bajo el dominio de los babilonios, bajo el dominio de los asirios. Se los han llevado de acá para allá, los han hecho, producto de las circunstancias, mezclarse incluso con otros pueblos de alrededor. ¿Quiénes somos? Es una pregunta que deben haber tenido el pueblo de Israel en ese momento. Y en este sentido, el Éxodo funciona como una contramemoria. No recuerda lo que los imperios quieren que se recuerde: gloria, poder, dominación, sino lo que el pueblo necesita para sobrevivir espiritualmente. Necesita a un Dios que libera a los esclavos, necesita a un Dios que escucha el clamor del pobre, a un Dios que no está del lado de los imperios, sino del lado de los marginados y de un pueblo chico como lo era Israel. Eh, y ahí es que algunos le ponen el acento a que Egipto sería un símbolo literario del imperio. Eh, Algunas estudiosas realizan un análisis comparativo entre Moisés y Ciro, el gran liberador persa. Según ella, el relato, según Slotnick Sivan, el relato del Éxodo 2, donde Moisés es salvado de la muerte, criado por una princesa y se convierte en un libertador, parodia e invierte elementos de la biografía de Ciro, narrada por el historiador Herodoto. Y en lugar de glorificar al héroe imperial, el texto bíblico glorifica al otro, al extranjero, al hebreo Oh, marginado que crece dentro de un imperio, pero se distancia de él para liberar al pueblo.
Moisés, como Ciro, es salvado de un decreto de muerte en su infancia. Ciro Ujú, era sirio, pero mientras Ciro es legitimado por el poder imperial, Moisés lo desafía. Esta inversión convierte a Egipto en el símbolo de todo poder opresor, eh, aunque el enemigo real al momento de la redacción pudiese haber sido Babilonia o Persia. Y así el relato de Moisés no es solo teológico, sino que también es político, es subversivo, es ujú, una protesta contra el discurso de los imperios eh, dominantes y opresores que quieren eternizar su poder sobre estos países, sobre estas pequeñas tribus. Es algo muy, muy interesante lo que se ve acá. Hay una construcción de una construcción de una identidad, como les dije. Mm. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Eh, Como les dije hace un rato, que no hay evidencia histórica directa de un éxodo masivo. El relato fue compuesto como parte de un proyecto ideológico y espiritual en el siglo séptimo antes de Cristo, probablemente bajo el reinado del rey Josías, que era un rey que buscaba reformar el culto, unificar al pueblo bajo una identidad nacional religiosa centrada en Israel. Y en este contexto, el Éxodo cumple un rol fundamental. Provee un relato fundacional del pueblo de Israel alternativo al de los imperios vecinos, distinto, diferente. Lo mismo que hablábamos del Génesis, un relato diferente en que para los otros pueblos, la creación era una agarrada a puñetazo entre los dioses y que nosotros, el mundo, los seres humanos, salíamos de chiripa, producto de la ira y el enfado de los dioses. En el Dios de Israel hay una creación de un Dios que ama su creación, que ve que es buena, que crea por amor y crea para relacionarse con su creación. Eh, Son relatos distintos, lo mismo. Acá el relato fundacional de Israel como ya un país propiamente tal ofrece un modelo de una comunidad basada en un pacto, en una alianza con Dios, no en la sangre ni el poder, y legitimiza un camino ético y teológico de obediencia al Dios único frente a los modelos cananeos o asirios. Es un modelo distinto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay rey, no hay ujú. emperador, hasta que después, eh, cuando le piden a Samuel que les dé un rey, ahí queda como una especie de Ah, diferencia entre exacto. Dios y el pueblo de Israel, que dicen, nosotros ahora que ya estamos constituidos, ya políticamente establecidos, asentados en un territorio, ahora nosotros queremos rey. Y dice el texto ahí que Dios dice que es como un insulto aquello que le están pidiendo, pero igual se los concede Ujú. y, y nombran su primer rey, que fue, Saúl, ¿cómo se llama? Saúl, Saúl. Muy bien. Eh, Hoy también vivimos en tiempos de Egiptos simbólicos, exacto. sistemas que oprimen, voces que manipulan la verdad, poderes que marginan. El Éxodo no solo nos cuenta lo que Dios hizo, nos recuerda también quién es Dios, el que escucha el clamor de los que sufran. Dios es el que derriba tronos y levanta esclavos, el que no pacta con los imperios, sino que camina con los peregrinos. Así que al estudiar este libro, nos situamos también nosotros del lado de los oprimidos y nos preguntamos, ¿de qué esclavitud quiere librarnos Dios hoy?
¿En qué desierto está forjando nuestra fe? Si como ellos tuvieron que pasar por un desierto con miles de travesías, que las aventuras y experiencias con Dios que tuvieron ahí les ayudó a fortalecer su fe. ¿En qué desierto de nuestra vida que estamos pasando hoy necesitamos que Dios pueda fortalecer nuestra fe? Una pregunta interesante que nos nace a propósito del estudio de este libro. Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto, propósito teológico y estructura literaria del libro del Éxodo, a menos que alguien tenga alguna pregunta, comentario. Está un chiste, les acepto hoy día porque ando de buen humor. Muy bien, seguimos entonces. Hay un propósito teológico. El libro del Éxodo no es un relato suelto de aventuras antiguas. Es ante todo una confesión de fe narrativa, a través de eventos concretos. Transmite verdades teológicas que fueron centrales para Israel y siguen siendo fundamentales hoy. En primer lugar, Dios como el liberador de los oprimidos. Dios como liberador. Desde el inicio, Éxodo 1, 2, se presenta una escena de dolor social, un pueblo esclavizado, niños asesinados, sufrimiento silenciado. Y en Éxodo 2, 23, 25 ocurre algo decisivo que dice, y clamaron los hijos de Israel, y oyó Dios su gemido, y se acordó de su pacto, y los miró Dios, y los reconoció. Aquí se revelan los atributos fundamentales de Dios en Éxodo. Dios oye, Dios ve, Dios se acuerda, Dios mira, Dios actúa. Dios no es indiferente, interviene en la historia a favor de los débiles. Este Dios entra en una confrontación directa con el sistema egipcio, que es símbolo del abuso del poder, del desprecio por la vida y de la idolatría institucionalizada. Y en segundo lugar, vemos la identidad del pueblo, un pueblo redimido por gracia, llamado a obediencia. El pueblo no se libera a sí mismo ni por mérito ni por lucha armada, es Dios quien libera. Yo soy Yahvé, yo los sacaré de debajo de las cargas de Egipto, los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, dice Éxodo 6, 6 y 7. Este acto de gracia funda la identidad de Israel. No son esclavos, son libres, no son propiedad del faraón, son el pueblo de Dios, no son una masa sin ley, sino una comunidad llamada a la obediencia a Dios que poco a poco irán forjando sus normas de convivencia. Entonces la obediencia no es la causa de la salvación, sino que es una consecuencia. Dios primero los libera y luego les enseña el camino de vida. Y en tercer lugar, la revelación del nombre y del carácter de Dios que aparece acá en este libro es algo hermoso que vamos a ver. Cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, la respuesta es profundamente teológica. Eche, que es yo soy el que soy, o seré lo que seré, o algunos otros lo traducen soy el ser, o soy la existencia. Eso es lo que significa el nombre de Dios. Eso es lo que significa Yahvé eh, o Yehová. No sabemos, hay discusiones sobre el cómo se pronuncia, pero hemos ya optado por decir Yahvé casi siempre y se entiende. Pero eso significa yo soy el que soy, seré lo que seré, soy el ser, soy la existencia. Y por eso que algunas traducciones lo ponen como el yo soy. Cuando Moisés le exige un nombre a Dios,
Ya, pues dame un nombre. Todos los dioses tienen nombre. Baal tiene un nombre. Y así, Acera, y todos los dioses del panteón, qué sé yo, eh, griego, tienen nombres y tú no. Así que te exijo que me digas quién eres tú. Y Dios le dice, bueno, mi nombre es Yo Soy, ¿sí? Como los eh, programas estos de la tele, ¿cierto? Yo soy, o mi nombre es. Tengo un amigo que fue al concurso, al casting ayer, fue a ser Yo Soy Freddie Mercury. Así que Mm. esperemos Mira, que le vaya bien. Mm. Y Dios le revela el nombre, un nombre que revela que Dios es presencia activa, que no puede ser controlado ni reducido a una imagen o a una fórmula, que Dios se define en su fidelidad, en su acción liberadora, en un mundo de dioses por todos lados, localizados, manipulables. eh, Yahvé es el Dios libre que acompaña, que exige justicia y que se manifiesta en la historia. Eh, Según Walter Brueggemann, el conflicto teológico central acá es entre Dios y el imperio. Dice él que el Éxodo articula una confrontación entre el imperio y el Dios que escucha el clamor humano y que responde con justicia. Y el imperio representa acumulación, esclavitud, opresión, muerte, control absoluto sobre cuerpos, economía, religión. Pero Yahvé representa liberación, comunidad, memoria, justicia, presencia. Este es un conflicto que no es del pasado. Cada generación debe decidir si se va a seguir o no el camino del imperio o el camino de la alianza. Em, ¿Qué van a seguir? Es algo que tienen que decidir los israelitas durante toda su historia. Siempre va a estar ese conflicto de mirar para el lado, mirar a los dioses ajenos, mirar la forma en cómo viven los demás. Y está esa típica pregunta que es la teodicea que nos asalta a nosotros siempre. ¿Por qué aquellos que se portan tan mal le va tan bien? Y a, exacto. y a nosotros que nos portamos bien, no nos va tan bien como estos que se portan mal. Ya esa tentación de mirar para el lado, Israel la tuvo siempre y no es algo tan nuevo para nosotros, parece. Vamos ahora a ver un poco la estructura de este libro. El Éxodo tiene una arquitectura muy eh, clara. Cada sección articula una fase del proceso liberador. Vemos a Israel en Egipto desde los capítulos 1 al 12, la oposición creciente del faraón, nacimiento y llamado a Moisés, las plagas como juicio progresivo sobre Egipto, la institución de la Pascua, y aquí se revela a Dios como justiciero y redentor. Vemos luego del 13 al 18 la liberación y la travesía, cómo salen de Egipto, el milagro en el Mar Rojo, el canto de María de Moisés, las experiencias en el desierto, el agua, el maná, el conflicto con Amalek, consejo de Jetro o Jetro, como algunos lo dicen. Se profundiza la dependencia del pueblo en la providencia de Dios. Vemos la alianza y revelación en el monte Sinaí. Hay una manifestación ahí en el monte teofánica, perdón. Se entregan los 10 mandamientos, el código de la alianza, el pacto. Dios ya no solo libera, sino que los establece ahora con un compromiso, la ley como camino de libertad. Está la instrucción de construir el tabernáculo entre los capítulos 25 al 40, un diseño detallado. Encontramos la recaída del pueblo con el becerro de oro, la restauración, la construcción del tabernáculo. Esta parte revela que Dios desea habitar en medio de su pueblo.
a pesar de sus faltas, a pesar de que miren para el lado, a pesar de que siempre se estén preguntando por qué el otro acá y yo no. El tabernáculo es la señal de que la libertad no es solo para salir de Egipto, sino para vivir en comunión con el Dios que camina con nosotros. El Éxodo entonces no es solo una historia antigua, es la pedagogía de Dios para formar a un pueblo libre, justo, consagrado. Cada sección del libro del Éxodo refleja una etapa espiritual: reconocer la opresión, escuchar la voz de Dios, dar pasos de fe hacia lo desconocido, aceptar el pacto de obediencia y construir un espacio para que Dios habite en medio nuestro. ¿En qué etapa del Éxodo estamos nosotros hoy? ¿Estamos saliendo de Egipto? ¿Estamos construyendo un lugar para que Dios habite en nuestra vida siempre como el tabernáculo? Ujú. ¿O estamos todavía presos en Egipto que no podemos salir? ¿Cuál es nuestra situación en nuestra vida el día de hoy? Pareciera que esos 4 puntos, me encanta cómo lo resumiste ahí, este, es inherente completamente al ser humano, es la naturaleza del ser humano, el estatus del ser humano en distintas etapas. Así es. Muy bien. ¿Dónde se ubica este libro del Éxodo? Es el segundo libro del Pentateuco. En el hebreo Torah, como hemos dicho, los 5 primeros libros de la Biblia, considerados el corazón de la escritura, tanto en el judaísmo como también para los cristianos. Es algo muy importante. El Pentateuco forma la primera gran sección y le siguen a ellos los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos, formando el acrónimo Tanaj, que es por Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanaj o Tanaj, es como se le dice a la Biblia hebrea. En la Biblia cristiana, el Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento como parte de los libros eh, del Pentateuco, precedido por el Génesis, seguido por Levítico, Números y Deuteronomio. Y la Torá no es una colección legal solamente, sino es una narrativa unificada que relata el origen del mundo, el llamado de Abraham, la liberación de Egipto, la alianza, la formación de Israel como pueblo de Dios. Hay una parte fundacional de la identidad de la tradición judía. eh, Recibe su liberación de la esclavitud, recibe su ley, su constitución, recibe la presencia de Dios, y la liturgia judía recuerda el Éxodo cada año en la Pascua, en el Pesaj, que nosotros ahí le hacemos un homenaje en nuestra iglesia, una de las fiestas más bonitas que tenemos, ¿ah? Muy Y bonito. es una confesión en que recordamos cómo Dios también obró en el pueblo de Israel. Entonces el Éxodo no es solo historia sagrada, es una memoria viva, base del calendario, la moral, la teología, la espiritualidad. Y hay una relación estrecha del Éxodo con Levítico, Números y Deuteronomio. Temáticamente, Éxodo anticipa las leyes que se van a desarrollar. El tabernáculo es el centro ritual del Levítico y el espacio sagrado itinerante en Números. En términos narrativos, Levítico puede leerse como un manual de funcionamiento del tabernáculo construido en Éxodo. Y con Deuteronomio podemos ver que ambos libros contienen experiencias de encuentros con Dios, alianzas, normas, pero con enfoques distintos. Éxodo se centra en la alianza iniciada y Deuteronomio en la alianza renovada. Recordamos que Deuteronomio, segunda ley, repite cosas. Los 10 mandamientos aparecen tanto en Éxodo como en Deuteronomio. En Éxodo aparecen en el capítulo, ¿alguien sabe, se acuerda? ¿Qué? En 19, 20. ¿no? 20 por el Casi, 19 al casi. 24. Muy bien, 20 en el 20. Y en el Deuteronomio aparece ya más al principio, que es en el capítulo 5, 5. 5, ¿cierto? Entonces,
hay una relación, hay un puente, hay una narrativa. El Éxodo eh, contribuye a la memoria viva eh, de estos recuerdos que hacen que este pueblo sea transformado. El Éxodo entonces no nos enseña que la fe es algo absolutamente individual, sino ya nos enseña que la fe es comunitaria. De ahí que yo creo que el plan de Dios de elegir a Israel como aquel pueblo del cual vendría nuestro Señor Jesús tiene su sentido, pues siempre Dios nos ha visto tanto como partió el pueblo de Israel, a cómo se inició la iglesia como una comunidad. Dios no solo quiere personas libres, sino que quiere santa, una comunidad santa. Y santo, ¿usted se acuerda lo que significa santo? Apartado, Sí, separado. apartado. Sí, apartado. De hecho, Dios es el Kadosh, la santidad de Dios. ¿Qué significa la santidad de Dios en medio de tantos dioses en aquellos tiempos? Era que Él era el Dios aparte, era el Dios apartado, que tenía una meta y propósito distinto a los demás. Así que a sacarse un poco de la cabeza eso de la santidad moralista, como que ser santo es no cometer ningún pecado. Eso no es así. Por eso nosotros podemos decir que somos santos, no porque no somos pecadores, porque lo somos, sino que somos santos porque hemos hecho un punto aparte en nuestras vidas, nos hemos apartado en nuestra forma de ver, nos hemos desmarcado de otras personas en que hemos querido elegir vivir una vida con fe en el Dios, que también es un Dios aparte de las creencias que predominan el día de hoy nuestro mundo. ¿Estamos viviendo entonces nuestra historia espiritual solos o somos parte de la comunidad? ¿Comprendemos nuestra fe como memoria, como pacto, como un compromiso colectivo o solo algo para mí? ¿Dónde está Dios cuando Bueno, hay opresión? ¿Escucha a Dios? ¿Actúa? ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo se vive esta libertad con responsabilidad que creemos nosotros firmemente en la Iglesia Luterana? ¿Qué revela Dios de sí mismo en la zarza, en el mar, en el Sinaí? ¿Cómo pasamos del miedo a la fe, de la esclavitud a adorar a Dios? Éxodo no es una historia fría, es arte literario, es espiritualidad profunda y una denuncia profética de la opresión. El texto hace que la historia de la liberación nos atraviese como comunidad, no como individuo. Ujú. ¿Qué sabemos entonces del Éxodo? ¿Qué creemos? ¿Qué nos puede atraer de este libro? ¿Qué nos va a incomodar? ¿En qué sentido el Éxodo puede ser también nuestra historia? ¿Dónde identificamos hoy en el mundo o en nuestra vida a los faraones, a los desiertos, a los montes Sinaí? ¿Qué piensan? Escucho sus palabras. Bueno, yo estoy impactada, de verdad, porque esto último que dijiste, oye, es como un reacomodo. eh, no sé, no tengo palabras, pero me encanta cómo lo explicaste y lo profundo que es el que nosotros elegimos apartarnos para vivir nuestra vida con fe. O sea, increíble, no sé, me parece que es muy bueno, de verdad que muchas gracias. Sí, sí, muy bien. Gracias a ti, querida Karen. Hola, Hola, hola.
Mira, yo también he pensado bastante, ¿ah? De todo lo que usted, pastora, ha dicho, y creo que relaciono esto con el mundo actual y creo con todo lo que sufrió este pueblo de Israel, está en la importancia de la fe y la confianza que tuvieron en Yahvé para atravesar y saber que el mar se iba a secar o no se iba a secar en la duda, en la desconfianza. Y también me puse a pensar la pregunta que hizo usted, ¿en qué desierto, digamos, nos encontramos? ¿De qué desierto nos puede liberar Dios? Bueno, ahí se relaciona con el mundo de Israel y con el mundo actual, porque yo pienso que el desierto espiritual y el desierto emocional tiene que ver en todos los tiempos, en el Antiguo Testamento y en el mundo actual. Ellos tenían temor, tenían miedo, ¿ya? Tenían oscuridad, tenían desesperanza, no sabían por dónde iban a ir. O sea, la tierra prometida no sabía dónde estaba. Vagaron por todo el mundo. Entonces tú te pones a pensar, dice, pedagogía de Dios para formar un pueblo libre. ¿Y van a ser un pueblo libre? ¿Somos libres nosotros con la creencia que tenemos al ser luterano? ¿Somos una identidad recíproca, una comunidad que acepta a todos por igual? Los egipcios no lo aceptaron, los mataron y huyeron. Cuando se cierra el Mar Rojo, mueren muchos egipcios porque pudieron liberarse todos los personas creyentes que seguían a Yahvé. Pero en el mundo actual, tú dices, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tenemos pecado? ¿Tenemos culpa? ¿Tenemos esperanza? ¿Tenemos amor? ¿Qué hacemos para creer en Dios? ¿Y cómo formamos día a día nuestra concepción de amor a Jesús, a Cristo? Si relaciono el Antiguo Testamento con la vida actual y relaciono porque estamos aquí estudiando, ya sea el Éxodo o Deuterónimo o toda la parte teológica, la identidad del pueblo, bueno, y mi identidad como persona, voy para allá. Esa es mi esperanza de aprender y ser mejor cristiana. Y ver lo Sí, triste y la realidad triste que ellos sufrieron y todavía vagan por el mundo y todavía son asesinados y son crucificados y no lo aceptan, le quitan las tierras. Tenemos la Franja de Gaza, tenemos Israel, tenemos Irán, tenemos por todo el mundo una dificultad política que sigue. Pero me quedo con lo que dice Karen, me quedo que es un aprendizaje especial de saber que un pueblo que sufrió salió adelante y la parte política es cómo pueblo se fueron formando, a pesar de las dificultades. Creo que eso es lo interesante, cómo salimos adelante, pero lo más importante, como comunidad, cómo nos enfrentamos unos a los otros, cómo nos queremos, cómo nos amamos. Eso. así es, sí, muchas gracias, Miriam. Sí, pues, es increíble cómo este libro, que a veces poco sabemos o poco le damos una vuelta a su historia, podemos también para nuestra vida en comunidad entender de que la vida con Yahvé, con el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo, es una vida en comunidad, no es una vida que se vive solo. Así que a tenerlo presente. Para la próxima semana, como tarea, empezamos ya a leer capítulos 1 y 2 del Éxodo. Así que próxima semana, capítulos 1 y 2. Muy bien. Terminamos entonces con una, Excelente. ¿sí? Terminamos entonces con una oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, guíanos como guiaste a tu pueblo. Ábrenos los ojos para poder verte en medio de nuestros propios desiertos.
Libéranos de lo que aún nos esclaviza y danos hambre de tu palabra. Y que podamos así como el pueblo de Israel entender de que tú eres quien construye la contrahistoria, que en vez de ser como el emperador aplastante, humillante, tú eres el Dios que libera, que sana y que nos une como una comunidad. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre y oramos por una buena semana de lo que queda para cada uno de los que estamos acá. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos, Muchas queridas. gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Estuvo Que estén espectacular. muy bien. Muchas gracias. Muy bueno. Chao, chao. 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 Gracias, Héctor. Chao. Chao a todas. A Chao todas. David, chao Quiero. David, chao Chao, David. Jackie. Chao, Ronnie. Chao.